invitados, desde la Asociación para el Progreso de la Dirección, les damos una cordial bienvenida. Agradecemos que estén conectados con nosotros desde hace unos minutos, desde ahora. La Asociación para el Progreso de la Dirección, APD Colombia, es una empresa que lleva 67 años en el mercado español y más de 7 años en Colombia. Busca fortalecer todas las conexiones entre empresas, el networking y ampliar los canales comerciales para nuestros socios. En esta ocasión contamos con Philip Prieto Carrizosa Ferrero de Uría, uno de nuestros grandes socios, quienes darán una charla muy importante. Les darán mucha información, están abiertos a preguntas, a todo lo que ustedes necesiten. Les solicitamos a todos nuestros invitados que por favor mantengan los micrófonos y las cámaras apagadas, que cualquier intervención que quieran realizar, alguna pregunta, por favor por el chat para evitar inconvenientes con nuestros ponentes. Doy la bienvenida a Diego Rocha, coordinador de desarrollo de negocios de Philip, y esperamos que sea una excelente jornada para ustedes. Muchas gracias, Laura. Le doy la palabra a nuestro asociado principal, Leonardo Cote, y a nuestra asociada, señor Verónica Barone. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Diego. Buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse. Nosotros les traemos una presentación en materia de procedimiento tributario. La razón por la que escogimos este tema y consideramos que es relevante es porque, pues como ustedes bien ya saben, como consecuencia de la crisis que estamos viviendo, es posible que se incrementen las necesidades de recaudo del Estado y por lo tanto que nos encontremos frente a un crecimiento en las fiscalizaciones y en las actuaciones de la Administración de Impuestos. Y por lo tanto nos pareció prudente contarles un poco sobre qué normas han salido, digamos, en el marco de esta emergencia y cuál es la forma de aproximarse a estas eventuales fiscalizaciones que puede iniciar la Administración de Impuestos, no solo con base en las normas temporales que han salido con motivo de la emergencia, sino entregarles un contexto general de las normas que establecen nuestras leyes, digamos, permanentes para adelantar este tipo de procedimientos administrativos en temas con la DIAN. Lo primero que queremos contarles es cuál es el panorama actual, qué es lo que estamos viviendo en este momento, qué normas están vigentes y cuáles ya no lo están. Como ustedes saben, el presidente de la República decretó el estado de emergencia económica, social y ecológica, que es un estado de excepción. Dentro de ese estado de excepción, el presidente tiene la facultad de expedir normas sin necesidad de agotar los procedimientos ante el Congreso que normalmente requiere los proyectos para finalmente convertirse en ley. En ejercicio de esas facultades extraordinarias se han regulado algunas materias tributarias, laborales, de insolvencia, etcétera. Y ¿qué es lo importante que tenemos que tener presente en este momento? Que el estado de emergencia ya no está vigente, eso es cierto. El último decreto que estableció un estado de excepción fue el 637 que viene en nuestra presentación por un término de 30 días. No obstante, las normas que se han expedido en el marco de ambas emergencias, porque se han decretado dos de manera consecutiva, siguen produciendo efectos. Cosa distinta, por ejemplo, aquí les traemos un ejemplo y es el tema de la medida de aislamiento, que como ustedes saben, primero, o digamos, una de las últimas medidas iba hasta el 15 de julio y luego se extendió hasta el 1 de agosto. Entonces son normas que siguen generando efectos a pesar de que ya no estamos en un estado de excepción. Cosa distinta es la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria fue decretada por el Ministerio de Salud y de la Protección Social y es una medida sanitaria que va en este momento hasta el 31 de agosto de 2020, es decir,
en este momento nos encontramos en el término de la medida sanitaria de emergencia sanitaria. ¿Qué ocurre? Muchas normas están vinculadas a la duración de esta medida sanitaria, como lo vamos a ver. Entonces queríamos, como a manera de mostrarles un poco el panorama actual, hacer la diferencia o que tuviesen presente cuál es la diferencia entre este estado de emergencia económica, social y ecológica y el estado y la emergencia sanitaria que sí está vigente en este momento. ¿Cuáles son las normas en materia de procedimiento que se han expedido en el marco de la emergencia sanitaria? Este es el segundo tema que les queríamos presentar. Nos encontramos con una suspensión de términos judiciales y aquí lo que se hizo a través de este decreto 564 fue suspender el término de prescripción y de caducidad para poder ejercer derechos, acciones, presentar demandas y demás. En desarrollo de esa suspensión de términos que salió por decreto, el Consejo Superior de la Judicatura expidió distintos acuerdos para ir extendiendo y extendiendo este plazo de suspensión. Finalmente, sale este acuerdo 11.567 que levanta la suspensión de términos a partir del 1 de julio y por lo tanto ya todos los términos judiciales están corriendo. Entonces, esto es algo que ya pues ocurrió hace un par de semanas y queríamos que tuviesen presente que en este momento ya todos los términos judiciales se reanudaron y están corriendo. En materia de términos administrativos, también nos encontramos este decreto legislativo en el que se facultó a las autoridades administrativas a suspender los términos de sus actuaciones administrativas. Lo que proponía este decreto legislativo es que, o lo que establecía el decreto, es que los términos se iban a reanudar a partir del día hábil siguiente a la superación de la emergencia sanitaria. ¿Qué hizo la DIAN? Incluso antes de que saliera el decreto, ya la DIAN había expedido una resolución regulando el tema de la suspensión de términos. Posteriormente se expidieron otras resoluciones como la resolución 30 y la 31 y demás, en los que la DIAN mejoró o, digamos, precisó algunos aspectos de la suspensión de esos términos administrativos sobre sus actuaciones administrativas. No obstante, ya con la resolución 55 del 29 de mayo se reanudaron estos términos a partir del 2 de junio de 2020. Entonces, los términos que estaban suspendidos en materia administrativa ya empezaron a correr también. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, tanto los términos judiciales como los administrativos están corriendo. Y es algo que debemos tener en cuenta para si tenemos, digamos, procesos en curso o actuaciones que iniciar o que adelantar. En materia de fiscalización, la DIAN desarrolló o digamos, a través de este decreto 807, se establece que la DIAN puede desarrollar las inspecciones tributarias de forma virtual, las inspecciones contables también de forma virtual, al igual que las visitas administrativas. ¿Qué queríamos un poco contarles sobre estas medidas? Lo primero es que la inspección tributaria virtual existe en la normativa tributaria, no es algo nuevo, no es algo que esté vigente con motivo de la emergencia, sino que la inspección como medio de prueba está regulada expresamente en el estatuto tributario. El punto ahora es que se puede hacer de forma virtual. ¿Hasta cuándo? Mientras permanezca vigente la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 31 de agosto aparentemente, aunque nosotros tenemos conocimiento de que la idea es que estas herramientas se vayan perfeccionando y que por lo tanto la Administración de Impuestos pueda desarrollar estas inspecciones de forma virtual, incluso cuando se levante la emergencia sanitaria. ¿Cuál es el propósito de estas inspecciones? Verificar la exactitud de las declaraciones tributarias para que la administración determine o no, determine la existencia de hechos gravables declarados o no por los contribuyentes y en general
para verificar el cumplimiento de obligaciones sustanciales y formales. Les recordamos que de la inspección tributaria se debe levantar un acta en la que se consignarán tanto los comentarios o las observaciones del funcionario como los del contribuyente. Que antes de que se pueda desarrollar esta inspección tributaria de forma virtual, pues la DIAN tiene que desarrollar todas las herramientas tecnológicas para poder garantizar que la inspección tributaria se lleve a cabo en cumplimiento, digamos, de las normas vigentes y para garantizar los derechos de los contribuyentes. Lo mismo ocurre con la inspección contable virtual. Es un medio de prueba que está vigente y establecido por las normas tributarias, que mientras permanezca la emergencia sanitaria se va a realizar de forma virtual cuando la DIAN desarrolle las soluciones digitales o las herramientas tecnológicas para poder adelantar estas actividades de manera virtual. Y en este caso, pues nos encontramos ante una inspección que tiene como propósito verificar la exactitud de las declaraciones con base en la contabilidad de los, por supuesto, de los obligados a llevar contabilidad. Y lo mismo con las visitas administrativas virtuales, que en términos generales tienen como propósito verificar, permitir la inspección, la vigilancia y control, es decir, el ejercicio de estas facultades que tiene la Administración de Impuestos ahora de forma virtual. Acá el punto que les queríamos resaltar es que no son medios probatorios nuevos, ya están previstos por las normas procedimentales del Estatuto Tributario. No obstante, la idea es que se desarrollen en el marco o durante la emergencia de manera virtual. En materia de notificaciones, queríamos contarles un poco que hay muchas dudas en relación con cuál es la forma en la que nos van a notificar ahora. Y queríamos contarles un poco que el tema de la notificación electrónica que tantas dudas ha generado es algo que ya está vigente en las normas procedimentales del Estatuto Tributario. ¿Qué ocurre? Que por supuesto con motivo de la emergencia se han intentado implementar todos los medios para lograr notificar a los contribuyentes de manera electrónica. Pero lo cierto es que el Estatuto Tributario y esta resolución 38 que desarrolla los artículos del Estatuto Tributario en materia de notificación, pues están vigentes, sin perjuicio de que, como les mostramos acá, hay otras normas que se han expedido durante la emergencia, no solamente para la DIAN. Entonces, en el Estatuto Tributario, ¿con qué nos encontramos? Con este artículo 563, en el que se establece que la dirección por correo electrónico es un mecanismo preferente para notificar al contribuyente. No obstante, los contribuyentes pueden notificar una dirección procesal, por ejemplo, si en el curso de un procedimiento quieren que se le notifique a sus abogados o a sus apoderados. Entonces, ahí se suministra una dirección distinta para efectos procesales. El Estatuto Tributario también establece otras formas de notificación, no obstante, como les mencionábamos, la idea es que lo que establece el estatuto es que el correo electrónico o la notificación electrónica es preferente. Entonces, expresamente se señala que cuando no se pueda realizar la notificación de manera electrónica, procede entonces las otras notificaciones que establece el Estatuto Tributario. Notificación personal, notificación por aviso, que son otras formas de notificar a los contribuyentes. En desarrollo de esa normativa del Estatuto Tributario, se expide esta resolución 38 del 2020 que implementa la notificación electrónica. Y lo que señala esta resolución es que la notificación está condicionada a que la DIAN pueda acreditar de manera inequívoca la fecha de envío del correo electrónico y la fecha de entrega de ese correo electrónico. Y estos condicionamientos técnicos han en alguna medida demorado la implementación de la notificación electrónica, mientras la DIAN logra perfeccionar los temas que todavía se requieren para poder entender que el contribuyente ha sido debidamente notificado. Y por lo tanto se estableció que estas notificaciones se iban a realizar
la notificación electrónica iba a ir entrando en vigencia, digamos, de forma gradual. Paralelamente, se presenta el tema de la emergencia sanitaria y se expide este decreto 491. Aquí no solo se le está permitiendo a la DIAN notificar de forma electrónica, sino a todas las autoridades administrativas para que notifiquen sus actos administrativos de manera electrónica mientras dura la emergencia. Entonces, las entidades tenían que habilitar unos buzones de correo electrónico, se establecieron unos requisitos con los que tenía que cumplir ese mensaje, y el más importante de todos, por supuesto, el correo tiene que adjuntar el acto administrativo que se comunica, informar los recursos que proceden, las autoridades a los que debe interponerse y los plazos en los que proceden esos recursos. La DIAN, en desarrollo de esas facultades, se expide su respectiva resolución y señala que sí, que los actos administrativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales se podrán notificar por medios electrónicos. Pero esta cantidad de normas que han salido, uno dice, bueno, entonces finalmente, ¿cómo es que me tienen que notificar? Ya el estatuto decía que se podía hacer de forma electrónica, pero ahora tenemos unos decretos que señalan, y unas resoluciones que señalan que esto es mientras dure la emergencia. La DIAN sacó una circular, que es esta que les mostramos acá, la circular externa número 8 del 1 de julio de 2020. Y la citamos. Dice expresamente que se le informa a los contribuyentes y a la ciudadanía en general que a partir del 2 de julio se implementa la notificación electrónica de los actos administrativos expedidos por la DIAN, a los que se refiere la resolución 38 del 2020. La resolución 38 del 2020 no es una resolución, si bien se expidió en el término de la emergencia, no desarrolla temas de la emergencia, sino que, como les mostramos acá, desarrolla el estatuto tributario. Entonces, lo que hemos entendido nosotros es que con esta circular externa de la DIAN, todos los actos administrativos se van a comunicar de manera electrónica, inclusive los que se expidan de manera posterior a la emergencia sanitaria. Tercer punto sobre el que queríamos presentarles. ¿Cuáles son las actuaciones de la DIAN? ¿Cómo se aproxima la DIAN a los contribuyentes? ¿Con qué propósito se aproxima? ¿Cuáles son las formas en las que pueden... le puedo pedir a los asistentes que por favor pongan sus micrófonos en silencio y sus cámaras. Muchas gracias. El tercer tema de la presentación era contarles un poco, pues, esa forma en la que se aproxima la DIAN, qué pueden hacer los contribuyentes, cómo ejercen su derecho de defensa y demás. Aquí les identificamos 4 pasos importantes que sugerimos se sigan cuando llega una comunicación, una carta, un oficio, cualquier documento por parte de la Administración de Impuestos. Lo primero es identificar ese acto o ese documento, a qué corresponde, a qué obligación, a qué periodo. Lo segundo es que tenemos, digamos, y ya Leonardo les va a detallar un poco cuáles son esos aspectos que tenemos que revisar y tener en cuenta sobre cada documento que nos llega por parte de la Administración de Impuestos. También queríamos contarles unos temas procedimentales para mostrarles algunas etapas que son propias de 2 procedimientos en particular que escogimos para esta presentación, que puede iniciar la DIAN en contra de los contribuyentes. Y el cuarto tema es cómo preparamos una respuesta. Si la comunicación, el acto, el oficio que recibimos requiere respuesta, ¿cómo se prepara esa respuesta para ser presentada ante la administración? En el punto número 1, identificación del acto o documento. Les queríamos presentar este listado de actos o de documentos con los que normalmente se aproxima la Administración de Impuestos. Entonces, acá nos encontramos con cartas, oficios persuasivos,
que, como les mencionamos en la presentación, no son vinculantes. Pero también nos encontramos con unos documentos que tienen un poquito más de peso y de importancia, que son estos actos preparatorios o de trámite. Aquí encontramos los requerimientos de información, los emplazamientos para corregir o para declarar, los pliegos de cargo, el auto de inspección tributaria, que es la inspección que les mencionábamos al principio, los requerimientos especiales que emite la Administración de Impuestos y finalmente actos administrativos como tal, pues queríamos, ya estamos hablando de liquidaciones oficiales y de resoluciones. Frente a las cartas y oficios persuasivos, estos documentos no son vinculantes y por lo tanto el hecho de recibirlos no quiere decir que haya una investigación en curso. Puede ocurrir que la DIAN de manera masiva expida comunicaciones, cartas, oficios y demás, y que en realidad el contribuyente no tenga que desarrollar ninguna actuación. De hecho, al final de los correos casi que dice, si esto no es con usted, entonces haga caso omiso, si usted no se encontraba, si usted ya cumplió, si usted ya hizo lo que tenía que hacer, haga caso omiso a este correo. Entonces, acá un poco es para mostrarles que no siempre la administración se aproxima cuando ya tiene algo en curso, sino también que ocurren estas pescas en ríos revueltos y se emiten comunicaciones de manera masiva o incluso individuales, no importa, que detrás no tienen un argumento o un sustento claro que pueda en alguna medida preocupar al contribuyente sobre algún indicio de inexactitud o algún incumplimiento de sus obligaciones tributarias. En muchos casos, estas cartas no requieren respuesta. Y se los decimos ¿por qué? Porque muchos clientes nos preguntan a nosotros, ay no, demos respuesta para que nos dejen en paz. De pronto esa no es la mejor manera de abordar estas comunicaciones. Y en alguna medida uno puede guardar silencio, ignorar la comunicación, hasta saber si en verdad la administración tiene algo de peso para iniciar un procedimiento. Aquí, en estos actos que nosotros identificamos como actos de trámite o actos preparatorios, aquí están los requerimientos de información, los emplazamientos para corregir o declarar, los pliegos de cargos, los autos de inspección tributaria, los requerimientos especiales. Aquí ya hay un indicio, la DIAN tiene, digamos, sospechas o información en alguna medida aparentemente clara de que el contribuyente ha cometido una inexactitud o un incumplimiento en sus obligaciones tributarias. Ya estos actos implican que hay una investigación en curso y dependiendo del acto que recibamos, existen unos términos específicos, expresos, para dar respuesta. Y, por ejemplo, no atender un requerimiento de información sí puede llevar a la imposición de sanciones, porque como ustedes saben, la DIAN en sus amplias facultades de inspección y de inspección, control y determinación de la obligación tributaria, puede pedirle a los contribuyentes información relacionada con el cumplimiento de esas cargas. Y el hecho de no suministrarle esa información está impidiendo que la administración ejerza en debida forma esas facultades y ese hecho, por lo tanto, es sancionable. Había muchas discusiones sobre si el hecho de no suministrar información en realidad le causaba una lesión a la administración y de hecho el Consejo de Estado dijo sí, en el momento en el que el contribuyente no suministra la información requerida por la administración de impuestos, se está lesionando a la administración porque no se le está permitiendo desarrollar esas obligaciones que la ley le ha encargado para verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces acá era un poco contarles que ya es el hecho de recibir este tipo de documentos, este tipo de actos, sí implican que hay una investigación en curso por parte de la administración. Finalmente, las liquidaciones oficiales y las resoluciones. Las liquidaciones oficiales son el primer pronunciamiento definitivo de la Administración de Impuestos. Contra esas liquidaciones, que son actos administrativos, proceden los recursos de ley. Finalmente, obtenemos o se expiden las resoluciones que resuelven los recursos que por regla general o en un 80% confirman el primer acto administrativo que emite la administración.
Entonces, en estos actos administrativos, ¿qué es lo que vemos? Que la administración ya tomó una decisión. Ya el contribuyente ejerció o no su derecho de defensa y la administración ya tomó una decisión en cuanto a al procedimiento que adelantaba en contra del contribuyente. Y estos son los actos que se pueden demandar en vía judicial. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado con los términos para poder interponer las demandas dentro del término que establece la ley y así ejercer el derecho de defensa hasta la instancia judicial. Ahora va a continuar Leonardo para contarles un poco cuáles son esos aspectos que tenemos que revisar y tener en cuenta sobre cada una de las comunicaciones, cartas, actos, documentos que recibamos en general por parte de la Administración de Impuestos. Bueno, primero que todo, muy buenos días. Muchas gracias a APD por la invitación y a todos los asistentes por su tiempo. Les voy a contar primero que todo un poco acerca de los aspectos que uno debería revisar y tener en cuenta cuando le llega a uno cualquier documento de la Administración de Impuestos, llámese correo electrónico, emplazamiento, oficio persuasivo, liquidación oficial, requerimiento, etc. Uno debería verificar estos elementos, digamos, un poco la autenticidad, la competencia, de qué me están hablando, y si ese documento afecta o no la presunción de veracidad de las declaraciones de impuestos. En primer lugar, vamos a ver un poco el tema de la autenticidad. Es muy sencillo, sobre todo en materias de correos electrónicos, verificar la autenticidad de estos, porque todos los correos que emanan de la autoridad tributaria vienen con de hecho es obligatorio, vienen con un código de verificación que permite pues identificar que el correo electrónico sea realmente de la autoridad tributaria y no sea, digamos, alguna táctica delincuencial de personas que suplantan a la administración tributaria para poder realizar estafas y demás. Lo segundo, y es muy importante, es la competencia del funcionario que está adelantando la investigación. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo un requerimiento de la administración, si yo estoy creo que alguien un segundo. Les pedimos a las personas que por favor apaguen sus cámaras y sus micrófonos. Muchas gracias. Sí, por favor, la persona que tiene el micrófono, perdón, la cámara encendida, si por favor puede. Perfecto. Listo, continuamos entonces. Entonces, en cuanto a la competencia del funcionario, es muy importante tener en cuenta que si yo estoy enfrentado a una investigación o a un requerimiento de información o a cualquier aspecto de este tipo, lo importante que debe uno, digamos, no cualquier persona dentro de la administración de impuestos tiene la facultad de solicitar información o de realizar una visita o, digamos, de adelantar cualquier actuación en el marco de una investigación. Lo primero que debe tenerse, digamos, como es una actuación administrativa, es una actuación que tiene que estar o que está arreglada y está regida por un procedimiento.
Entonces, uno contribuyente tiene todo el derecho a solicitar que el funcionario que está en contacto con uno le demuestre a uno que es digamos, que está autorizado para el efecto. Y no solo es para efectos del procedimiento tributario, sino también por efectos de seguridad. Cuando la administración tributaria llega a solicitar información y a hacer una investigación, la información que uno le entrega y que digamos, debe entregarle es de carácter confidencial, y en muchos casos yo estoy entregando información, datos, un know-how, no sé, una lista de proveedores y demás, que es información que a mí no me interesa que tenga otra persona. Entonces yo me tengo que asegurar que el funcionario que está adelantando la investigación sea, digamos, esté adscrito a esa investigación, y además que pertenezca, pues obviamente, al grupo que está haciendo la investigación y pues a la entidad. Esto es muy importante porque siempre que hay una investigación hay un auto o digamos, un documento oficial mediante el cual el jefe de la unidad delega la función en esa persona para, por ejemplo, adelantar una inspección tributaria o realizar una visita o hacer una inspección contable, digamos, varias diligencias que se pueden hacer. También dentro de los documentos, y uno se sorprendería la cantidad de liquidaciones oficiales y digamos, de actos administrativos que en vía judicial se caen por cuenta de errores en temas relacionados con la competencia. El tema de la competencia no es un tema ligero ni un formalismo, digamos, absurdo, sino que es de hecho una garantía de los contribuyentes en cuanto al debido proceso y al derecho de defensa. Por eso es que la falta de competencia para expedir un acto administrativo o para formar un acto administrativo es una causal inmediata de nulidad de los actos administrativos. Lo segundo que uno debería verificar es, pues, identificar de qué me están hablando. Si me están hablando, de qué impuestos me están hablando y de qué periodo me están hablando. Esto sobre todo para poder hacer un análisis digamos, una revisión interna de a qué se puede referir si se trata de un acto o de una comunicación no clara, o para hacer un análisis, por ejemplo, de la firmeza de esa obligación sobre la cual me están solicitando información, que vamos a ver un poco más adelante. Otro tema importante es que las declaraciones tributarias, desde que se presentan, tienen, digamos, que están blindadas con una presunción que se llama la presunción de veracidad. La presunción de veracidad, digamos, que parte del principio de buena fe, y es que las declaraciones tributarias se presumen ciertas, se presumen verdaderas, y los datos allí consignados también se presumen verdaderas, hasta que la administración desvirtúe esa presunción de veracidad. El acto por excelencia mediante el cual la DIAN en materia de impuestos nacionales desvirtúa esa presunción es el requerimiento especial, que es un documento que, digamos, donde la administración propone unas modificaciones a la declaración presentada por el contribuyente, la declaración privada, pero para llegar al requerimiento especial, digamos que ya hay una base sólida en cuanto a argumentos y en cuanto a acervo probatorio que tenga la DIAN para poder proferir un requerimiento especial. Bien, habiendo visto esto, el término de firmeza de una declaración es de 3 años. Es la regla general, son 3 años a partir de la fecha del vencimiento para presentar esa declaración. Antes eran 2 años, ahora son 3 años,
tiene, digamos, esa es la base para entrar a mirar las excepciones a ese término de firmeza. Recordemos que el término de firmeza es el término durante el cual la declaración se presume veraz a menos que se interrumpa mediante una actuación de la administración, actuación fundada de la administración, y si no se interrumpe en ese término, la declaración adquiere firmeza, y es decir, que no puede ser modificada ni por el contribuyente ni por la administración tributaria. Existe una excepción al término de firmeza de las declaraciones, es el beneficio de auditoría, que bajo ciertas condiciones la firmeza se adquirirá en 6 meses o en 12 meses a partir de la presentación de la declaración. También están las declaraciones donde se liquiden o compensen pérdidas fiscales, tienen un término especial, un término más amplio de firmeza, que actualmente es un término de 5 años. Antes, con la expedición de la Ley 1819 de 2016, digamos que había una contradicción normativa que llevó a diversas interpretaciones frente al término de firmeza de las declaraciones donde se liquidaran pérdidas fiscales. Al final, digamos, una norma da a entender que podrían ser 12 años y hasta 15 años, y la otra norma da a entender, o daba a entender que eran 6 años. Nosotros siempre hemos creído que la norma especial prima sobre la norma general y por lo tanto, digamos, no se puede predicar de una declaración presentada al amparo de la Ley 1819 de 2016 que su término de firmeza sea de 12 o 15 años, porque además esto iría directamente en contra del precepto constitucional que dice, digamos, que las sanciones son imprescriptibles y digamos, una declaración no puede quedar abierta a revisión de la administración durante un término tan exagerado, digámoslo así. Las declaraciones de contribuyentes sujetos al régimen de precios de transferencia también tienen un término más amplio de firmeza, que son 6 años, importante tenerlo en cuenta. Es importante tener en cuenta que las declaraciones de renta con estos términos mayores a la regla general de 3 años, tienen digamos que hay una particularidad, y es que las declaraciones de retención en la fuente y las declaraciones de IVA siguen el término de firmeza de esa declaración. En ese sentido, una declaración con pérdidas fiscales digamos, una declaración de IVA de un contribuyente que tuvo pérdidas fiscales en el año donde se presenta esa declaración de IVA, también va a tener un término de firmeza de 5 años. Importante tenerlo en cuenta. Todo esto es importante porque dentro de ese término de firmeza de las declaraciones, y una vez interrumpida esta, se surte un proceso de investigación y determinación del impuesto. Este es, digamos, esto que ustedes ven en pantalla, es el proceso de determinación del impuesto en vía gubernativa o en vía administrativa, como lo quieran llamar, y se puede presentar un emplazamiento para declarar, que es donde la DIAN le dice al contribuyente, hemos detectado unas inconsistencias, un emplazamiento para corregir. El emplazamiento para declarar es el que envía a la administración cuando el contribuyente que debiendo haber presentado o que en criterio de la administración debió haber presentado una declaración, no la ha presentado. En el emplazamiento para corregir, la DIAN propone ciertas modificaciones a la declaración, pero es simplemente una invitación. De hecho, la no contestación del emplazamiento no genera ninguna consecuencia. Lo único es que una vez emitido el emplazamiento, en caso de corrección, la sanción aumenta de un 10 a un 20%. Un efecto importante del emplazamiento que vamos a ver un poco más adelante es que el emplazamiento suspende ese término de firmeza de 3, 5 o 6 años, lo suspende por un mes.
Entonces es importante tener en cuenta ese acto. El siguiente acto es el requerimiento especial, donde, como explicaba antes, la DIAN propone la modificación a la declaración y ya digamos que tiene un acervo probatorio y unas razones por las cuales está convencida la administración de que el contribuyente tiene que corregir esa declaración. Digamos, si el contribuyente hace las correcciones en estas etapas tempranas del procedimiento, las sanciones, más específicamente la sanción por inexactitud, se ve reducida. En el requerimiento especial, si el contribuyente se acoge con ocasión de la respuesta al requerimiento especial, la sanción se ve reducida a un 25%. Recordemos que la sanción por inexactitud actualmente es del 100%, y en algunos casos especiales, como en la detección de activos omitidos, y sí, en ese caso específicamente la sanción llega a ser hasta del 200% del mayor impuesto, del mayor saldo a pagar o del menor saldo a favor, determinado por la administración. Pero bueno, una vez emitido el requerimiento especial, hay un término de respuesta que son 3 meses. Se puede responder o se puede no responder. De hecho, en ocasiones, en estas etapas tempranas, uno tiene que aplicar mucho, digamos que mucha estrategia, porque si uno tiene argumentos, si tiene pruebas y no es determinante esta etapa del proceso, tal vez uno tiene que hacer un análisis y una valoración para determinar si tal vez la respuesta al requerimiento especial no es el momento de mostrar todas las cartas, o simplemente, no siendo obligatoria su respuesta, no la respondo, o si la respondo con el único fin de no tener que agotar la vía gubernativa en su totalidad para poder interponer una demanda de manera, digamos que en un plazo más corto del que tendría que agotar si no respondo el requerimiento especial. El requerimiento especial es susceptible de ampliación. La DIAN puede ampliar el requerimiento especial y yo también, obviamente, los contribuyentes tenemos derecho a responder ese requerimiento especial nuevamente. Respondido el requerimiento especial, la DIAN tiene un término de 6 meses para emitir una liquidación oficial. Y ya la liquidación oficial es el acto administrativo donde la administración modifica la liquidación privada del contribuyente. Obviamente susceptible de recursos, también susceptible de allanarse con una reducción en las sanciones, e igualmente, habiendo interpuesto el recurso, la DIAN tendrá que responder. Ya no es la misma autoridad o digamos la misma subdivisión dentro de la misma entidad, es decir, la liquidación oficial la emite, hasta el año pasado la emitía la gestión de liquidación, el decreto, un decreto que modificó bastante el estatuto tributario, sobre todo en materia procedimental, el año pasado, dispuso que las liquidaciones oficiales serán expedidas por los miembros del grupo de fiscalización, que son los mismos que, digamos, o es la misma subdivisión que emite el requerimiento especial, y el recurso sí debe ser resuelto por la subdivisión de gestión de recursos jurídicos, digamos que hace parte del nivel central de la administración y digamos que despacha desde Bogotá. Otro tema, digamos, otro procedimiento paralelo es el procedimiento de aforo. El que acabamos de ver es el proceso de determinación. Yo presenté una declaración, la administración dice, no estoy de acuerdo, la modifica, etc. Esta es el procedimiento de aforo, que es cuando cuando el contribuyente no presenta una declaración y la administración en su criterio dice usted la tenía que presentar y aplica el procedimiento de aforo. No es común con declaraciones de renta de personas jurídicas, pues por obvias razones. Es más común en declaraciones de renta de personas naturales, y en personas jurídicas se presenta
en personas jurídicas y naturales se presenta, por ejemplo, con declaraciones del impuesto al patrimonio y del antiguo impuesto a la riqueza. Casos, digamos, porque hay más líneas grises donde una persona, digamos, en los criterios y casos en los cuales una persona presenta o debe presentar una declaración del impuesto al patrimonio. Pero digamos que lo importante acá es que el término para el procedimiento de aforo es un término de 5 años. Dentro del término de 5 años debe haber, digamos, en este caso la administración debe expedir obligatoriamente un emplazamiento y un emplazamiento para declarar y una resolución sanción. Todo esto debe pasar en el término de 5 años. Entonces es importante tener en cuenta que hay como una interrelación cuando no se presenta una declaración debiendo haberla presentado. Hay una interrelación entre el procedimiento, por un lado, de aforo, es decir, donde la administración coge y me hace la declaración, y el procedimiento sancionatorio, donde la administración sanciona la no presentación de esa declaración tributaria. Y el término para eso son 5 años. ¿Por qué le damos tanta importancia al tema de los términos? Porque precisamente si a mí me llega una comunicación de la DIAN y me dice que yo debía haber presentado mi declaración de renta del año 2010, yo no debo o no estoy obligado a dar información sobre una declaración que ya está cerrada, ¿sí? Y de hecho, digamos, no hay que dejarse amedrentar, o bueno, no amedrentar, sino presionar frente a aspectos respecto de los cuales el contribuyente puede tener certeza que su declaración es inmodificable, o que si la administración pretende que yo presente una declaración que debía haber presentado hace mucho, pues simplemente la sanción está prescrita, la facultad de aforar esa declaración también está vencida. Entonces, por eso es importante tener en cuenta todo este tema de los términos. En materia sancionatoria también hay una prescripción. Regularmente cuando son sanciones que se expiden en el marco de una liquidación oficial, clásico ejemplo, la sanción por inexactitud, el término para imponer esa sanción por la administración es el mismo término en que debe expedir y notificar la liquidación oficial donde está determinando ese impuesto. Las sanciones que se imponen mediante resoluciones independientes, típico ejemplo, la sanción por no enviar información, el error en la información exógena. El término para esto son los 2 años siguientes a la presentación de la declaración de renta que corresponda al año en el cual se incurrió en la irregularidad sancionable. Estos 2 años siguientes a esa fecha dan más o menos algo así como 3 años a partir aproximadamente 3 años a partir del momento en el cual se incurrió en el error, por ejemplo, en el de la información exógena. Digamos, hay jurisprudencia que el tema es un poco confuso en cuanto al término de contabilización de esa prescripción, pero ya hay jurisprudencia abundante diciendo cómo es que se calcula eso, y da aproximadamente 3 años. La sanción por no declarar, que es la del procedimiento de aforo que hablábamos ahorita, y es un término de 5 años, digamos que es un término amplio para que la administración investigue la omisión en la presentación de una declaración. Otro tema importante es el tema de la suspensión de la firmeza de las declaraciones. Como les contaba, digamos, como les adelanté, el emplazamiento para corregir lo suspende durante 1 mes, pero aún más importante, el auto de inspección tributaria debidamente notificado al contribuyente, y siempre y cuando se practique realmente y haya certeza de que en realidad hubo una inspección tributaria,
y que en el marco de esa inspección tributaria se practicaron pruebas, se comisionaron funcionarios, se pidió información y demás. Ese auto de inspección tributaria que ha sido decretado de oficio por la administración interrumpe el término, suspende el término de firmeza por 3 meses. Si es el contribuyente quien solicita la inspección tributaria, el término se ve suspendido por el mismo término durante el cual duró la inspección tributaria. Importante tenerlo en cuenta, e importante tener en cuenta que la jurisprudencia ha dicho cuáles son los requisitos para que esa suspensión de 3 meses opere, porque se había hecho costumbre que cuando el término de firmeza se iba a vencer para la administración, lo que pasaba era que el último día la DIAN notificaba una auto de inspección tributaria en una, digamos, en una maniobra cuyo único fin era suspender el término de firmeza. Eso, digamos, primero, pues no tiene presentación o no tenía presentación, y segundo, la jurisprudencia ya es muy clara al decir que en esos casos no opera la firmeza, porque es simplemente, llamémoslo, una táctica para dilatar el término y evitar sanciones disciplinarias y demás. Ahora, eso era la suspensión del término, del término de firmeza. Ahora, la interrupción del término de firmeza se produce con el requerimiento especial cuando se trata de un proceso de determinación del impuesto. Entonces, el requerimiento especial notificado antes de que opere el término de firmeza de 3, 5, 6 años, dependiendo, ese requerimiento especial ya interrumpe y digamos que empieza a desvirtuar la presunción de veracidad de las declaraciones. Una vez notificado el requerimiento especial, yo ya estoy dentro de un procedimiento administrativo de determinación de impuestos, y las posibilidades de que ese requerimiento especial sea revocado y el procedimiento por parte de la DIAN no sea o no continúe son realmente bajas. Y en materia sancionatoria, lo que interrumpe ese término es un documento que se llama un pliego de cargos, que es también una invitación a que, digamos, a corregir o a subsanar los errores por los cuales me están sancionando, y también incluyendo unas sanciones reducidas de las que, digamos, en comparación con las que normalmente aplicarían. Este tema es importante, el tema de la firmeza de las declaraciones es importante en cuanto al mantenimiento, a la conservación y a la obligación de enviar la información. Es una obligación de los contribuyentes coadyuvar con las investigaciones, enviar la información que nos solicitan, digamos, no entorpecer las investigaciones, pero también los contribuyentes tenemos derechos y garantías previstas en la ley. El artículo 632 del Estatuto Tributario dice que los contribuyentes tenemos que conservar la información tributaria por 5 años. Sin embargo, la ley antitrámites del año 2005 redujo, que no está incorporado al Estatuto Tributario, como pasa con muchas normas tributarias, que, digamos, están regadas por todo el ordenamiento, pero interpreta esta norma, o, digamos, modifica tácitamente esta norma del Estatuto Tributario diciendo, no, para efectos de esa norma, el término durante el cual yo tengo que conservar la información referida a mis declaraciones es el término de firmeza de esas declaraciones. Es decir, si mi declaración está en firme y por eso yo tengo que hacer todo ese análisis que hemos venido viendo anteriormente, ¿qué impuesto es? ¿A qué periodo se refiere? Miro, ¿tengo pérdidas fiscales o no tengo pérdidas fiscales? ¿Tengo beneficio de auditoría o tengo precios de transferencia? Todo eso me determina mi término de firmeza. Y después que yo he hecho todo ese análisis, yo ya sé cuántos años tengo que conservar mi información. Entonces, por eso, a eso venía mi ejemplo de, si me piden información del año 2009, señor Leonardo, envíeme
sus extractos bancarios del año 2009, con esta norma, yo puedo decir perfectamente, yo esa información no la tengo, o incluso, pues no la tengo porque hay una norma que dice que yo no tengo por qué tenerla, porque esa declaración ya quedó en firme hace 8 años. Entonces, es importante que tengamos en cuenta esto, sobre todo porque, digamos, que no se aprovechen de nuestro desconocimiento de este tipo de garantías que tenemos. Estos son, digamos, salvavidas del contribuyente. Como les decía, es obligatorio atender requerimientos, si no nos podemos ver expuestos a una sanción, que es la misma sanción que le imponen a uno cuando no envía o comete errores o envía de forma extemporánea la información exógena en medios magnéticos. El techo de esa sanción actualmente está aproximadamente en 530 millones de pesos. Pero yo tengo una otra garantía, y esto, digamos, si hay algo que quisiéramos dejarle de esta charla, es si lo conocen bien, si no la conocen bien, y es esta regla de los 15 días. Y es que la ley 223 del 1995, también no incorporada al Estatuto Tributario, también una ley, digamos, ya hoy en día antigua, dice que el plazo mínimo que un contribuyente tiene para responder un requerimiento de la DIAN o cualquier solicitud de información son 15 días calendario. ¿Por qué es importante? Porque, digamos, ante la presión y ante la posibilidad de una consecuencia desfavorable, se cometen errores. Y cuando se cometen errores, es cuando, digamos, los procesos avanzan y resulta que al final puede pasar que la administración no tenía nada contra mí, pero yo, ante la presión, le entregué todo, ¿no? O le entregué, digamos, sin hacer un análisis, sin hacer una socialización del tema. Nosotros creemos que el tema de los requerimientos de información y el tema de los oficios y el tema de los correos electrónicos con la administración no es un tema, digamos, que debe manejarse de manera informal, debe ser un tema que debe tener un procedimiento interno y deberíamos tomarnos los 15 días para analizar qué entregamos y qué no entregamos y además cómo lo entregamos y además qué consecuencias va a tener esto. Se ha hecho muy común, digamos, lo he escuchado muchísimo y nos ha pasado, ya parece una broma y es el tema del comité. Entonces, siempre pasa, el funcionario está acosando a la persona que maneja los impuestos en una empresa, diciéndole, es que por la tarde tengo un comité y en ese comité vamos a decidir si vamos a expedir o no un requerimiento especial. Y entonces yo necesito que usted me envíe el anexo de tal cosa o que me envíe la contabilidad de tal cosa o el soporte de esto y de lo otro. Y resulta que la solicitud es de un día para otro y resulta que entonces hay 3 comités diarios. No hay forma de verificar si ese comité es cierto o no, pero digamos, tomémonos la regla de los 15 días. Obviamente habrá casos excepcionales donde uno por un tema de no forzar las cosas, uno podrá tomarse un término inferior, pero digamos que el mensaje detrás de esta regla de los 15 días es no actuemos presionados, no actuemos con base en la historia de un comité, en la historia de que si no me lo envía hoy, mañana le sacamos un emplazamiento, porque tenemos esta garantía. También, digamos, tenemos no solo esas garantías de los que hemos venido hablando, sino también otras garantías. De hecho, hay una norma que dice cuáles son los derechos de los contribuyentes,
digamos que esos derechos están aquí listados, pero entre los más importantes, solo para mencionar algunos, el acceso al expediente y la resolución de actuaciones y procedimientos. Yo tengo derecho, o todos tenemos derecho, a saber por qué nos están investigando, ¿sí? ¿Cuál es el rubro específico que me están mirando? Y eso incluso antes de la expedición de la liquidación oficial, antes de que ya esté yo inmerso, digamos, o sujeto por un acto administrativo, porque la relación entre la administración y el administrado, el ciudadano, no tiene que ser no debe ser una relación, digamos, como si fuera un juego de póker, que si yo no sé por qué me están investigando y entonces tampoco sé cómo reaccionar y se trate como una especie de juego. No, las cosas tienen que ser completamente transparentes, sobre todo para el administrado, obviamente también para la administración, pero digamos, yo tengo que saber hacia dónde se está dirigiendo ella con sus investigaciones y también cómo me voy a defender o digamos, qué puedo yo hacer frente al tema. Obviamente el derecho de defensa, todo esto que hemos venido hablando son expresiones del derecho constitucional de defensa. El derecho a no pagar impuestos en discusión, ¿sí? Si yo estoy inmerso en un proceso, yo puedo, o digamos, yo tengo derecho a no pagar ningún impuesto que esté en discusión. El tema de págueme ya y no, si yo impugné, si yo todavía no tengo una resolución definitiva, no tengo por qué presentar ni pagar ninguna corrección. El derecho, y esto es muy importante, no aportar documentos que estén en poder de la autoridad. Y la autoridad es toda la administración tributaria, digamos, en sentido estricto, a nivel nacional, la DIAN. Y es que el hecho de que, digamos, la DIAN es una entidad absolutamente enorme, pero el hecho de que el funcionario del piso 1 tenga un documento y el que me esté solicitando el mismo documento está en el piso 12, en otra división, ese no es problema. Lo que hacen estas garantías es, en vez de trasladarle esa carga a la administración, perdón, en vez de trasladarle esa carga al ciudadano, es claro que la administración tiene que ser lo suficientemente eficiente y ordenada como para no tener que pedir 2 o 3 veces el mismo documento que ya tiene en su poder. Entonces, estas son cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Por otro lado, digamos, si hay algo que quisiéramos que se llevaran de esta charla, es esta diapositiva. Y son los tips de preparación de respuestas, vamos, unos tips muy sencillos de preparación de respuesta a la administración. Lo primero es que uno debería comunicarse por escrito, ¿sí? Porque muchas cosas se dicen por teléfono, pero no hay digamos, no hay garantías muchas veces. Nos ha pasado muchas veces y lo hemos visto. El funcionario llama y dice: si usted me corrige la declaración incluyendo esto y liquidando estas sanciones, no le sacamos el requerimiento especial. El contribuyente lo hace y a la semana tiene el requerimiento especial en su buzón. Digamos que adicionándole nuevas cosas. ¿Y dónde quedó la prueba de eso? En una llamada telefónica. Digamos que por lo menos amparados en el principio de confianza legítima, de buena fe, uno podría tener una defensa si esa propuesta o esa solicitud la tuviéramos por escrito. Únicamente uno debe responder lo solicitado. Ese tema de envío el número que me solicitaron, pero además envío esto y esto para mejor entendimiento del número. No hagamos esto, digamos,
no le hagamos la tarea a la DIAN, sobre todo teniendo en cuenta que los términos de firmeza están a nuestro favor. El tiempo siempre va a estar a favor del contribuyente. Entonces, no hay por qué, digamos, hacer aclaraciones adicionales. Obviamente siempre respondiendo a lo preguntado, sin evasión, digamos, de la pregunta, sin rodeos, no, al punto, pero únicamente respecto de lo solicitado. La respuesta debería ser sintética, clara, asertiva, porque si no podemos tener también unas consecuencias negativas sobre la respuesta dada, y es la confesión ficta. Hay una norma del Estatuto Tributario que dice que cuando un contribuyente responde de forma evasiva a las preguntas de la administración, se entiende, salvo que el contribuyente demuestre en contrario más adelante, se entiende que él mismo ha confesado de forma ficta, es decir, de forma, digamos, que se asume lo que le están preguntando. Y una confesión siempre es un hecho contrario a los intereses de quien está confesando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Digamos, las respuestas deberían darse del lado, del contribuyente, deberían darse siempre, primero, previa a una socialización del tema y por una persona encargada del tema. ¿Sí? Es decir, no que cualquier persona, no que el funcionario de la DIAN se está comunicando el día 1 con una persona y el día de mañana con otra y estas personas no se hablan. Eso genera errores y hemos visto casos donde el insumo de la administración para iniciar un procedimiento tributario es un correo electrónico donde se dijo una cosa que no era, una inconsistencia, pero ya la administración se agarró de ahí para poder iniciar todo el procedimiento. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que es necesario hacer toda la socialización de los temas. La socialización de los temas y centralizar esa comunicación con la administración, muy importante. Por los canales regulares, nada de correo electrónico personal del funcionario. Esto uno no lo debería hacer porque estamos, digamos, en una relación institución contribuyente, digamos. No deberían ocurrir estas cosas. No, que es que el correo de Hotmail aguanta más peso. No es una buena estrategia, sobre todo porque el hecho de enviar información a correos electrónicos personales puede jugar en contra nuestra el día de mañana en un juicio. Y bueno, recuerde que cualquier información que aporte puede ser usada en su contra. Es por esto que debemos contestar bien, pero debemos contestar lo justo, lo solicitado. No le hagamos la tarea a la administración. Muchas veces también la administración no tiene nada, pero pasa, por ejemplo, con los oficios, con estas cartas masivas de hemos detectado una inconsistencia en su declaración. Uno se asusta, pero resulta que la misma carta le llegó a otras 50 personas. Resulta que no, pero uno se asusta, va, mira la declaración y dice, uy, sí. Entonces, digamos, muchos caen, otros no caen, pero digamos que hay que tener en cuenta y darle la valoración a cada comunicación o documento, la valoración y la respuesta y la estrategia que merece. Por último, ya pasamos a nuestra última sección. Quisiéramos dejarles también un mensaje de preparación en vía de defensa en vía judicial, digamos, muy ligado con lo que hemos venido hablando. Es, en primer lugar, la defensa del contribuyente empieza desde su planeación tributaria
desde la misma presentación de la declaración y de cómo se va a presentar esa declaración. La defensa frente a cualquier litigio, frente a cualquier procedimiento de investigación, empieza, por ejemplo, conservando los soportes de cada factor que hay dentro de una declaración de renta o dentro de una declaración de IVA o dentro de cualquiera. Y las razones por las cuales yo estoy incluyendo o tributando de la forma en que lo estoy haciendo. Un tema es que yo puedo, digamos, hacer diferentes planeaciones en el sentido de que para una misma operación puede haber dos caminos, ¿sí? Y puede que una sea más eficiente desde el punto de vista tributario que otra. La ley no me obliga a que si yo no escojo la que es más gravosa tributariamente, entonces estoy incurriendo en una evasión o en un abuso tributario o en una ilusión. No necesariamente. Digamos que la línea es muy delgada entre lo que se considera abuso y lo que se considera economía de adopción. Nosotros creemos que se pueden hacer cosas que califican dentro de la noción de economía de opción. Digamos, la defensa y la determinación y en los soportes de todas esas operaciones hechas bajo planeaciones también tienen que ser, yo debo tener la línea de defensa desde el mismo momento en el cual presento la declaración. Sobre todo porque hoy en día hay normas penales en materia tributaria, por lo cual, digamos, hay que tiene uno que tener extremo cuidado con el soporte de las operaciones. Importante, digamos, también que desde la primera aproximación de la administración tributaria tiene que empezar uno a determinar todas estas estrategias de respuesta e interacción con la administración. Porque el hecho de que sea el primer requerimiento de información, que puede ser incluso no para investigarme a mí, sino para investigar a otro, yo también tengo que tener en cuenta los tips, los tiempos. Yo sí debo entregarle esto a la administración, cómo lo voy a entregar, digamos, todos los tips que hemos visto anteriormente. Y también uno puede, dentro del procedimiento, y esto es muy importante, lo que les hablaba anteriormente era, yo puedo reservarme argumentos para la vía judicial. O simplemente en la vía administrativa yo puedo simplemente enunciar los argumentos sin desarrollarlos. ¿Y esto por qué? Porque digamos que el juego es largo, sobre todo cuando yo voy a impugnar la decisión en vía judicial. Es importante que tengamos en cuenta que dentro del litigio tributario, en vía judicial, en vía administrativa, el componente estratégico es muy importante. No solo el componente jurídico probatorio, sino el componente estratégico, cuidándose mucho siempre de no descuidar el derecho a la defensa que tiene la administración, así como la administración no puede sorprender al contribuyente, el contribuyente tampoco puede sorprender a la administración. Pero, ¿cómo se cuida uno de eso? Regularmente haciendo un desarrollo tal vez no exhaustivo de los argumentos, que si yo ya decidí que me voy a ir hasta la última instancia en vía judicial, yo desarrollaré en la demanda que interponga contra el acto administrativo respectivo. Es muy importante esto que decía del derecho de defensa, porque hay una cosa que se llama el principio de correspondencia, y es que la liquidación oficial en materia, cuando estamos dentro del proceso administrativo, debe contraerse a la liquidación de renta, al requerimiento especial y a su respuesta. Si, digamos, ahí resaltamos el hecho de que
digamos, de que tiene que estar todo incluido dentro del requerimiento especial, porque si no es así, hay una inmediata nulidad de la liquidación oficial. Pero muchas veces pasa que el mismo contribuyente le da el insumo para que la administración amplíe ese espectro. Si a mí la administración me cuestionó una cosa y no me cuestionó la otra, pero yo llego y le hablo de la otra, lo más probable es que me expida una ampliación al requerimiento especial, incluyendo esa otra cosa que yo le di. Entonces, ahí, ¿qué hubiera sido lo mejor? No contestar el requerimiento especial o contestar únicamente respecto de lo cuestionado. Entonces, es importante, digamos, por eso debe uno cuidar mucho lo que muestra y cómo lo dice en la respuesta al requerimiento especial, porque delimita básicamente el marco de toda la discusión de ahí en adelante. Aquí está lo que les hablaba un poco del tema de la confesión ficta. Y es que, bueno, y el soporte probatorio en general. Todos tenemos el derecho a la no autoincriminación. Debo tener en cuenta eso. Es decir, si hay una, digamos, la administración tiene que probar en cuál es la inexactitud en la cual incurrió el contribuyente y tener unos argumentos y unas pruebas sólidas que permitan desvirtuar precisamente esa presunción de veracidad que tienen las declaraciones. Importante el tema de la confesión ficta, como ya lo vimos, era si el contribuyente responde de forma evasiva a las respuestas de la administración, la confesión expresa es si el contribuyente confiesa expresamente que ha incurrido en determinada conducta o que hizo esto o lo otro, pues se entenderá como una prueba plena en contra del contribuyente. Sin embargo, aquí es muy importante tener en cuenta lo que les decía de quién responde las comunicaciones de la administración. Ha pasado que una persona, sin consultarle a nadie, le envía un correo al funcionario de la DIAN enviando cierta información o incurriendo, digamos, enviando cierta información que luego fue corregida, entonces envió la que estaba mal. Ese correo se considera una confesión. Por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con cómo se responde y quién responde al interior de la organización, socializar, para eso están los 15 días que uno tiene para responder, para socializar. Hablamos con todos, quién tiene un comentario, qué opinión merece, nos asesoramos, es importante, etcétera. Importante también el tema de la prueba contable, y es que lo tengamos en cuenta, y es que cuando no se aporta la contabilidad o cuando no se lleva en debida forma, la contabilidad, esto constituye un indicio grave en contra del contribuyente. Entonces es importante con las pruebas contables y con los soportes contables siempre tener todo en regla y, digamos, entregarla, obviamente con todas las anotaciones que hemos hecho. No se trata de entregar todo, sino entregar lo que me pidieron. Dicho esto, le voy a dar la palabra a Verónica. Ya estamos en el último slide de la presentación. Gracias, Leonardo. No, en esta última slide que les traemos, simplemente queríamos como resumir un poco lo que les presentamos con anterioridad, porque, digamos, lo que les proponemos acá es que con base en la forma en la que actúa el contribuyente, la documentación con la que cuenta y demás, se determine cuál va a ser la posición del contribuyente frente a ese procedimiento iniciado por la Administración de Impuestos, y en esa medida se desarrolla un examen diagnóstico tanto en derecho, es decir, para ver si esa posición que se tomó en la declaración o en la actuación del contribuyente está fundamentada en las normas vigentes, y también un análisis o un diagnóstico probatorio, y es para medir, analizar qué soporte tenemos o qué documentos tenemos para acreditar las actuaciones, es decir, hacer un diagnóstico tanto con base en las leyes como en las pruebas que tenemos para soportar la actuación del contribuyente, y así
definir cuál es la probabilidad de éxito que tenemos en relación con esa actuación o ese procedimiento iniciado por la Administración de Impuestos. Un poco la idea de determinar esa probabilidad de éxito es precisamente revisar las opciones. ¿Qué hacemos? Demandamos la actuación definitiva de la administración, esos actos administrativos que les mencionábamos. Si el contribuyente decide demandar, el siguiente paso a seguir es cuál es la estrategia de litigio. ¿Cómo nos vamos a defender? ¿Cuáles son esas normas y ese soporte probatorio que nos llevaron a que eventualmente tenemos una probabilidad de éxito importante y por lo tanto decidimos demandar en jurisdicción? O por el contrario, nos damos cuenta que la probabilidad de éxito es menor y que por lo tanto tal vez lo mejor es no demandar, no seguir discutiendo con la administración en vía judicial, sino en alguna medida aceptar lo que se estableció en el acto administrativo y cumplir con lo propuesto por la administración. Y en ese punto, ¿cuál es la sugerencia? Y nosotros estamos de acuerdo en que no hay que demandar por demandar, sino cuando uno en verdad tiene una probabilidad de éxito importante. Y por lo tanto también puede ser sensato y también puede ser adecuado no demandar. Ahí, ¿qué es lo que hay que hacer? Evaluar cuáles son los costos. ¿Cuánto nos cuesta cumplir el acto administrativo en materia de el mayor impuesto si es del caso, en materia de sanciones si es del caso o de intereses moratorios? Que son los tres conceptos que normalmente nos carga la administración en un acto administrativo definitivo. Y segundo, si ese acto administrativo que vamos a dejar que quede en firme, porque no lo vamos a demandar, tiene efectos colaterales. Por efectos colaterales, que queríamos mostrarles un poco el impacto que un acto administrativo sobre una declaración de un periodo gravable específico, por ejemplo, puede tener en otras declaraciones. Es decir, puede ocurrir que la firmeza de un acto administrativo le diga a la administración, oiga, vámonos también por el año 2018 o por el año 2019, porque esta gente ya aceptó que, digamos, inaplicaron las normas en determinada declaración de impuestos y podemos utilizar eso en este otro procedimiento en contra de otra declaración. Un poco es evaluar esos posibles efectos colaterales de esa firmeza del acto administrativo. Bueno, esto era lo que queríamos presentarles hoy. Muchas gracias a todos por conectarse. Laura, no sé si tenemos un chat de preguntas o si alguien tiene un tema en el que lo podamos apoyar ahorita. Claro que sí, muchísimas gracias, Leonardo, Verónica. Tenemos una pregunta de Yasmín. Dice, ¿las declaraciones de renta con saldo a favor, ¿en cuánto tiempo quedan en firme? Digamos, si quieres, Leonardo, adelante. Las declaraciones de renta con saldo a favor son la misma... El mismo término de 3 años. El mismo término. Lo que pasa es que si se solicita la saldo a favor, ese término empezará a contar no desde la fecha de vencimiento de la declaración, sino desde la fecha en que se ha solicitado el saldo a favor. Lo que la diferencia es desde cuándo empieza a correr ese término. Eso es. Perfecto. Digamos que tenemos 2 canales para que los invitados puedan hacer preguntas. En este caso está la señora Jacqueline con la mano levantada, entonces voy a activarle. Si quieres puedes activar el micrófono o nos puedes escribir por el chat, no hay ningún problema. Buenos días, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos, perfecto. Bueno, yo tengo una pregunta muy puntual, es la siguiente. Yo solicité un saldo a favor, ¿sí? Y resulta que el saldo a favor me lo declararon inadmisorio, saldo a favor de renta. Sé que la norma dice que tenemos 30 días siguientes para subsanar el saldo a favor, ¿sí? La pregunta es, resulta que a mí no me cerraron el caso, pasaron más de los 30 días y después de que me cerraron el caso ya habían pasado los 30 días. Mi pregunta es, ¿ya no puedo subsanar con eso, sino debo generar una nueva declaración o todavía una nueva solicitud de saldo a favor o todavía puedo generar la subsanación?
Aló. Aló, ok. Lo que estamos entendiendo es que es un caso de inadmisión de la solicitud. Es que es distinto cuando es rechazo. Si es inadmisión, tenía que haberse subsanado la omisión dentro del término dispuesto por la ley, y si uno no subsana en ese término, debe iniciar de nuevo la solicitud de saldo a favor. Y ahí ya entraría con la nueva reforma que sacaron, bueno, con el nuevo decreto que sacaron ahorita en julio, ¿verdad? El 963 creo que es. Claro, si logras subsanar dentro del término, entonces te sigue corriendo el término especial de las abreviadas, pero si no Sí. subsanas dentro del término y te toca volver a presentar la solicitud, ya te vas por normas generales porque ya no está vigente la solicitud de devolución abreviada. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, me gustaría saber si el diagnóstico de la situación actual de la compañía y qué costo tendría. La señora María Montaña. El diagnóstico de la situación actual de la compañía entendemos que de pronto se les está presentando un procedimiento específico, y la forma en la que nosotros nos aproximamos para definir temas de costos y demás es precisamente realizando una valoración de la situación en la que se encuentra el contribuyente y de qué etapas de defensa le quedan y cómo se deberían agotar, y ahí es que uno determina cuál es el costo para evaluar esa situación que se le está presentando al contribuyente. Complemento, no tengo ninguna situación en curso. Tengo un tema que quiero revisar sobre un tema de impuestos. Quiero saber qué derechos me asisten y cómo puedo trabajar esa parte. No tengo nada todavía, pero pienso que voy a tener. Entonces necesitaría como un diagnóstico y una conversación para ser más clara en lo que necesito. Perfectos. Nuestros correos electrónicos están en la presentación. Si te parece, cuando quieras evaluar los pasos a seguir, nos puedes escribir a Leonardo o a mí a estos correos electrónicos y podemos coordinar una conversación para analizar el tema. Ok, perfecto. Te agradezco mucho. ¿Cómo es tu nombre? Contacto. Verónica Barone. Mi correo es veronica.barone@ppulegal.com, y Leonardo Cote, que es asociado principal de la firma, su correo es leonardo.cote@ppulegal.com. Acabo de Ahí lo compartirles están los viendo en correos por las chat. presentaciones. Perfecto. Genial, muchísimas gracias. No, a ustedes, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta al señor Jairo. Una empresa que no ejerció su objeto social sin liquidación y no presentó declaración de renta en el 2014 y posteriores, ya se canceló la mitad de la matrícula mercantil en Cámara de Comercio hace un año. ¿Qué efectos tiene en la DIAN al fecha? Pues digamos, uno tendría que ver el caso concreto, pero la vida de un contribuyente persona jurídica termina con la inscripción del acta final de liquidación ante la Cámara de Comercio cuando se trata de una empresa sujeta a vigilancia estatal y cuando con el último efecto de contabilidad. Digamos que ahí muere la compañía para efectos tributarios. Si no ha pasado ni una cosa ni la otra, lo más probable es que pues, sea una compañía de liquidación que no tiene, que ha venido viva hasta el momento, que ha estado viva hasta el momento. Sin embargo, uno pensaría que las declaraciones, que la declaración de 2015 de 2014, que debía estar presentada en 2015, ya no estaría sujeta a revisión ni a procedimiento de aforo. Luego sería importante revisar las subsiguientes, las declaraciones de los siguientes años, porque, como digo, si la compañía todavía está viva para efectos tributarios,
es posible que haya tenido que haber presentado declaración. Por eso es importante cancelar el RUT de los contribuyentes en la DIAN, porque, digamos, cuando las sociedades se liquidan, tienen que presentar una declaración que se llama declaración de renta por fracción, y es el pedacito, la presentan por el pedacito digamos, o por la parte del año en la que estuvieron vigentes. Esa debería ser la última declaración del contribuyente, que se llama, pues así, declaración de renta por fracción de año con motivo de la liquidación, y uno debería cancelar el RUT del contribuyente precisamente para evitar que le emitan comunicados diciéndole, oiga, usted no ha presentado una declaración estando obligado, y es porque la administración no se ha enterado que la compañía, o no se ha cancelado definitivamente el RUT de la compañía. Perfecto, Verónica, tenemos una pregunta. Dice la señora Luis Fontalvo: un saldo a favor solicitado vía Express fue admitido por la DIAN. ¿Cuál sería el proceso para enviar el detalle de costos y deducciones de cada uno de los saldos a favor solicitados en el arrastre? Tengo entendido que se deberá presentar un mes después de la emergencia económica, pero ¿cómo se envía esa relación de costos y deducciones? Si mal no estoy, la norma decía que la administración iba a establecer cómo se iba a enviar esta información dentro de los 30 días siguientes a la superación de la emergencia sanitaria. Es decir, a partir del 31 de agosto se sumarán 30 días, y ahí es que uno tiene, ese es el plazo máximo para remitir el anexo de costos, pero recuerdo que la norma decía que la administración tenía que publicar cuál iba a ser ese mecanismo. De hecho, se puede hacer ya. No es algo que uno tenga que esperar al término de 30 días después de la emergencia, sino que ya uno, si tiene el anexo listo, lo puede ir remitiendo, pero creo que la administración tenía que habilitar un canal especial para eso. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta de nuestros invitados? Perfecto. El señor Edison: una declaración de renta del 2015 tiene valor a pagar y luego se corrige, y el 31 de diciembre del 2018 se obtiene la liquidación oficial de corrección. Se hace solicitud de devolución por el pago de exceso. ¿Cuándo está firme? Señor Edison, si quieres de pronto activarte el micrófono por si aclarar la pregunta. Gracias. Sí, lo que quiero, pues aprovechando la experiencia de Verónica y Leonardo, es, en ese caso, cuando yo hago la solicitud de corrección y hago la solicitud de devolución, ¿desde cuándo se me cuenta la fecha de firmeza de la declaración de renta del 2015? Ya en ese caso yo creo que sería a partir de la, a partir de la solicitud de devolución del saldo a favor. Aunque aquí no hay devolución, Leonardo, sino un pago en exceso, porque inicialmente pagué Okay. 10 millones de pesos, después sustento de que no son 10, sino me quedan 1, me quedan 9 millones de pesos, pero eso me lo aprueba la liquidación oficial de corrección. Ya. Okay. En ese caso yo creo que sería a partir entonces de la liquidación oficial de corrección, por lo que es de estas de, digamos, donde con la liquidación lo que hace es disminuir el saldo a pagar o aumentar el saldo a favor, ¿no? Sí, correcto. O sea que sería Sí. a partir de la liquidación oficial de corrección y no desde la fecha de la devolución de pago en exceso, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque la norma del saldo a favor, digamos, está expresamente es para la solicitud del saldo a favor y no de pagos en exceso o de lo no debido. Ok, muchas gracias, Leonardo. Perfecto. De nada. Tenemos una pregunta a la señora Gloria. Por favor, ¿cuál es la relación de costos y gastos que hay que mandar en la solicitud de devolución manual y que no existe este requisito?
¿Aló? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? Claro que sí. Ujú. ¿Cuál es la relación de costos y gastos que hay que enviar en la solicitud de devolución manual? No sé si de pronto la señora Gloria Álvarez. Sí, acá estoy. Perfecto. Aquí estoy. Buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días. días, señora. Señora Gloria, ¿la escuchamos? ¿Aló? Ahí te escuchamos, señora. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, señora, ahí te escuchamos. A ver, yo acabo de presentar una solicitud de devolución de saldo a favor de renta del año 2019, ¿sí? Pero en el manual que dice la DIAN, para solicitar la devolución, no hay ninguna relación de costos y gastos, si uno no tiene que enviar la relación de retención en la fuente que le practicaron. ¿Cuál es la relación de costos y gastos que hasta el director de la DIAN habla por televisión que ahí no lo pide? En ninguna, en el manual que existe para solicitar las devoluciones de la DIAN no piden ninguna relación de costos y gastos. Sí, es que ese es un requisito nuevo. Es un requisito nuevo que se estableció hace más o menos, creo que fue, si no estoy mal, se estableció con la última reforma la reforma tributaria anterior y reiterado en esta. Y es que, sí, digamos, ese requisito no ha existido siempre, probablemente no esté en el manual, pero es un requisito nuevo que pues para el procedimiento abreviado con motivo del estado de emergencia, no se exigía, pero sí existe. Y si no estoy mal, si tú verificas el artículo 855 del Estatuto Tributario, ahí está expresamente. Antes no se solicitaba y ahora sí. Y hay que anexarlo. Es una relación de ingresos, de costos y gastos, pues que es igual, es un anexo que normalmente se tiene para la declaración de renta también. Muchísimas gracias. Tenemos la pregunta de la señora Natalia Acevedo. Con la implementación de la notificación electrónica, ¿desde qué correo se entiende válidamente enviada la información a la administración tributaria? Lo anterior, partiendo de que no es posible remitirlo desde el correo que se encuentra registrado en el RUT. Muchas gracias. Ya, no, yo creo que para efectos de enviar información a la administración, no necesariamente tiene que ser el registrado en el RUT. El importante, el registrado en el RUT es importante sobre todo para la recepción de información. Por esto que es muy importante tenerlo actualizado y verificar que funcione, y si no funciona, hacer toda la gestión para poder modificarlo por uno que funcione, pero para envío no tiene que ser necesariamente el registrado en el RUT, solo para recibo. Pero es importante tenerlo verificado. Muchísimas gracias. Bueno, para cerrar, tenemos la pregunta del señor Jairo. En una propiedad horizontal que no está obligada a declarar, ¿puede invertir sus excedentes en un CDT y por recibir estos intereses ya estaría obligada a declarar? Ya sí, pues es un caso bien extraño, ¿no? Porque normalmente las propiedades horizontales son no contribuyentes del impuesto y no presentan declaración de renta
sino declaración de ingresos y patrimonio, que es, digamos, otro formulario parecido a la declaración de renta, pero para este tipo de entidades. Digamos, tendría uno que ver el caso concreto, es una pregunta muy específica, pero en general, digamos, las entidades sin ánimo de lucro, incluyendo las propiedades horizontales, tienen cierto margen de maniobra no para generar actividades lucrativas, para hacer actividades necesariamente lucrativas, sino para actividades que le permitan mantener, digamos, su patrimonio y cierto nivel de estabilidad económica. Pero en ese caso, cuando una entidad de este tipo obtiene ingresos, yo creería que no necesariamente tiene que pasar a presentar una declaración de renta, sino que lo incluiría dentro de sus declaraciones de ingresos y patrimonio, pues, como no contribuyente. Pero pues tendría uno que, de verdad, vamos, es un tema muy específico que requiere análisis y verificación de antecedentes y demás. Eso sería. Muchísimas gracias, Leonardo, Verónica, Diego. Muy interesante la jornada. Dejamos un formato en Google para que las personas que no se han registrado nos dejen la información personal y poder estudiar posteriormente las memorias del evento. Muy amables, todo muy interesante. Gracias. Gracias por la invitación y gracias a todos los asistentes. Disculpen que tuve un problema de conexión a último momento, pero cualquier pues pregunta o tema en el que podamos ser de utilidad, ahí están nuestros correos electrónicos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos. Ahí tienen nuestros datos de contacto. Cualquier cosa, no duden en contactarnos, por favor. Y muchas gracias por su tiempo. Que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Estamos esperando en el formato de Google enviado los datos para enviar nuevamente las memorias después. Que estén muy bien. Hasta luego.